Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos una emisión realmente muy hermosa, muy profunda, muy intensa y muy necesaria. Vamos a hacer un paréntesis. Antes, una pequeña introducción, porque en estos días se ha cumplido los 47 años de la Noche de los Lápices, que para los y las que no conocen nuestro contexto histórico, fueron 10 chicos y chicas de secundaria que peleaban y militaban por derechos, entre otros, el derecho a un boleto estudiantil. En ese tiempo vivíamos en una terrible dictadura muy sangrienta de la que todavía tenemos memoria, o mejor dicho, afortunadamente tenemos memoria para que no se vuelva a repetir. Entonces yo quisiera hacer un homenaje a esos chicos y chicas que perdieron la vida y perdieron, por supuesto, su inocencia, los que pudieron sobrevivir y llevan como estandarte algunos y algunas de ellos este dolor y esta reivindicación. Entonces, acompáñenme, por favor. Me gustaría compartirles sobre esta Noche de los Lápices. Escuchemos. Compañeros, querida madre, ustedes saben que este lugar, que esta marcha, que esta plaza, que estos encuentros tiene muchas connotaciones, muchos sentimientos que se encuentran. Acá con los familiares, los chicos que no están, veníamos hablando y diciendo justamente lo que dijo Pablo, dónde están los cuerpos de los chicos de la Noche de los Lápices, ¿por qué no lo podrían? Los hermanos son las ausencias, no tienen una tumba donde llevarle una flor, y eso no es pasado. Es cierto que muchos saben y no lo dicen. Eso no es pasado, eso es presente que ocurre en estos momentos. Cada nieto recuperado no es pasado, es presente. El pasado se nos vuela todos los días y tenemos que resignificar ese pasado en nuestro presente. Por eso quieren hoy en día volver a hablar del pasado, porque quieren hacer una lectura del pasado diferente para que interpretemos nuestro presente distinto. Pero le decimos que nosotros ya hicimos esas lecturas, que ya hicimos muchas luchas, que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, que construimos piezas jurídicas que demostraron toda nuestra verdad que teníamos en las manos, que como digo, manos abiertas, nunca puños cerrados, con amor, fuimos a la justicia. Una hermosa locución e intervención de una sobreviviente. Estamos hablando de Emilce Moller, porque realmente sin memoria no hay verdad y no hay justicia. Vamos a ir ahora a una convocatoria a todas, especialmente a las mujeres argentinas que están trabajando de forma anónima para empoderarse a sí mismas y a sus familias, a sus comunidades. Hay un premio, un reconocimiento que se llama el Premio Palma Carrillo, del cual tengo el honor de ser curadora y coordinadora, porque soy la hija de Palma Carrillo y instituí este premio totalmente privado, financiado, libre de absolutamente toda influencia partidaria o sectaria.
Este 30 de septiembre se cierra la convocatoria. Déjenme compartirles esta entrevista que me hicieron en donde menciono justamente las condiciones para que las mujeres se postulen. De hecho, yo soy la curadora del premio, es decir, la que organizo y financio el premio Palma Carrillo en homenaje a mi madre, pero sobre todo para reconocer el trabajo y los aportes de las mujeres en Argentina, y hay también una mención honorífica latinoamericana. El premio comenzó en 2020, cuando las mujeres estábamos, como siempre, poniendo el cuerpo en las tareas de cuidado, en las tareas de cuidados sanitarios, y pensé que debía haber definitivamente una visibilización de toda la labor que realizamos las mujeres, especialmente las más invisibilizadas, a las que mi madre, que fue una de las primeras diputadas provinciales de Jujuy, dedicó su vida, ¿no? Entonces era una forma de rendirle homenaje a ella y sobre todo de hacer justicia con las mujeres de todos los ámbitos del quehacer cotidiano. Hay, no sé, científicas, hay madres protectoras, hay campesinas, cooperativistas. No hay ninguna restricción en la elección de las ganadoras, tanto del premio como de las 5 menciones honoríficas que otorga el galardón. Es decir, que el premio no tiene una distinciones para todas las mujeres, más allá del trabajo que realicen, el esfuerzo que hacen, ¿no? También en algunos casos, porque, bueno, sabemos la situación que se vive, sin embargo, la mujer la que pone el hombro, y bueno, a ella está destinada justamente esto, ¿no? Como decía, que hay poca distinciones, ¿no? Y reconocimiento a mujeres que hacen trabajo en distintos lugares. Tal cual, y hemos tenido el gran gusto de premiar ya a mujeres muy destacadas con una labor de gran empoderamiento comunitario. Tenemos a Mudeva, que es mujeres con discapacidades que empoderan a otras mujeres con discapacidades. Tenemos las mujeres del barrio Las Mujeres en Córdoba, que es un barrio muy... En la segunda edición, nada más y nada menos que a Mónica Cunchila, de Premio Palma Carrillo. En la tercera, que fue el año pasado, Madre Protectora, a la Morales, también de Córdoba. ¿Cómo elige usted o cómo hace una encuesta? ¿Cómo se elige a la mujer que usted va a distinguir con este premio? Yo soy curadora y coordino todo, pero no selecciono ni a la ganadora ni a las menciones honoríficas. Eso lo hace un jurado de 5 personalidades del feminismo argentino o simplemente personas que están comprometidas con los derechos humanos, con la comunidad. Hemos tenido a Sonia Baccaro, a Enrique Stola, gente de gran relevancia social, a Susana Gamba, Valeria Chacón en Jujuy, Laura Franco, Álvar Mora Pereira, que es mi hijo, que quizás sea el recambio, estamos convenciéndolo, y ahora hemos sumado, porque se van rotando, todo es a pulmón, por supuesto, y todo es solidario. Se suma nada más y nada menos que el juez Carlos Rosansky, que usted sabe que es un juez de una valentía y una integridad personal y profesional realmente excepcional, y Sara Barney, que es una abogada que también trabaja a favor de las madres que denuncian cuando ha habido abusos sexuales a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que se hace es, hay un formulario
que se rellena, que se puede encontrar en el sitio del premio o en las redes sociales, en Facebook especialmente, en el perfil del premio Palma Carrillo, así se lo encuentra, o si no en el sitio internet, y dice convocatoria 2023, porque esta es la cuarta convocatoria, y están las bases y luego el formulario que se lo envía a premiopalmacarrillo@gmail.com. De ahí el jurado debate y ve quién tiene más impacto social, una labor, digamos, que hay que recalcar más. Eligen a la ganadora o al grupo de mujeres ganador y a las menciones honoríficas. Y también dentro del jurado se elige, ya no es una convocatoria abierta, sino dentro del jurado eligen a una ONG o a una mujer latinoamericana que sea destacada. El año pasado fue la primera vez que se hizo mención honorífica latinoamericana y recayó en voces de mujeres afrodescendientes de Panamá. Así que... Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo para enviar este formulario? La gente que quiera inscribir o mencionar a alguna mujer o a un grupo de mujeres por el trabajo que hacen. La candidatura puede ser directa, por decir, una docente destacada de La Quebrada que hace una gran labor, hacerlo. Es decir, si yo sé de una mujer o un grupo de mujeres que está colaborando y está empoderando a su comunidad, puedo mandar el formulario en cuenta de ella, se lo recibe en el premio Palma Carrillo y se le consulta a la persona postulada si acepta la postulación. Y de ahí, si acepta, entra al proceso de selección. Y las convocatorias son siempre del 29 de junio, que es el día que nació la diputada Palma Carrillo, y hasta el 30 de septiembre, y recibimos todas las postulaciones. De ahí el jurado tiene un mes para decidir quién va a ganar el premio, que por cierto este año son 70.000 pesos, y la visibilización del tema y el diploma, y tienen hasta el 30 de septiembre para presentar la candidatura. Luego, el 3 de noviembre es la ceremonia de entrega, ¿no? Que el año pasado fue por primera vez presencial, porque nos tocó todo pandemia antes, 2021. El año pasado fue en Humanidades y ahora va a ser en el rectorado, probablemente en el rectorado de la UNJU, probablemente en el auditorio de Geología. Y por supuesto yo animo a todas las mujeres, a todos los grupos de mujeres, especialmente las más invisibilizadas, a presentarse. Hay que reconocer y conocer los trabajos, los aportes, el empoderamiento comunitario que hacemos las mujeres. Bien, bueno, entonces el 3 de noviembre es la fecha que se va a realizar la entrega de premios. Aquella gente que quiera concurrir, que quiera asistir a ver esta entrega, ¿puede hacerlo? ¿Cómo es la entrada? ¿Tiene que abonar algo? ¿Es gratuito? Es totalmente gratuita el acceso y en principio va siempre un número musical a cargo de una orquesta juvenil de instrumentos andinos. Y bueno, por supuesto invito a todos, pero el primer paso es que se presenten muchas mujeres o que postulen a mujeres de barrios marginales, de no sé, de todo. Quería decirles que ha sido increíble el efecto que ha tenido tanto la premiación del premio ganador, digamos, a nivel económico en algún momento, pero luego la visibilidad que le otorga a las mujeres o a los grupos de mujeres. Puedo decir,
que después de que se le dio el premio Palma Carrillo, una mención honorífica del orden de, no sé si 600.000 o 700.000, es como que hay un efecto muy hermoso de que las mujeres nos reconozcamos y nos adjudiquemos los créditos que nos merecemos, y entonces hay como un gran despegue, por decir, ¿no? Y una gran proyección a nivel nacional, y que puede aportar fondos para más iniciativas de empoderamiento comunitario, así que vale la pena. Las invito a todas a presentarse. Bueno, Verónica Pereira Carrillo, curadora, organizadora de este evento, le agradecemos este contacto y por supuesto que vamos a estar nuevamente con usted después o antes quizás que se realice la entrega de los premios el 3 de noviembre o después ya con la ganadora, para que nos cuente un poco la experiencia y también contarnos un poco qué ha resultado, ¿no?, de esta nueva entrega de premios Palma Carrillo 2023. Así que le agradezco mucho el contacto y como le decíamos, en próximos días estaremos nuevamente ya quizás con el nombre de la premiada de este año 2023. Yo quería agradecerles a ustedes porque siempre nos han apoyado en la difusión de esta travesía, que es muy hermosa porque es de Jujuy, Argentina, y de Jujuy a Latinoamérica. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta pronto. Bien, ahí estábamos hablando con Verónica Pereira Carrillo, curadora, organizadora de este evento, Premio Palma Carrillo 2023, que tendrá un premio, 5 menciones honoríficas, más una mención latinoamericana del jurado. Recuerden que las postulaciones para aquellos que quieran anotar o mencionar a un grupo de mujeres o a una mujer sola, hasta el 30 de este mes tienen plazo para postular a quienes crean que merece esta distinción. Allí en premiopalmacarrillo.com van a encontrar el formulario, las bases para poder anotar. Ahí está. Queríamos conocer entonces un poco más sobre esta distinción que se va a realizar entonces el próximo 3 de noviembre de este 2023. Así que vamos a seguir nosotros y después de que se haga la distinción, seguramente vamos a tener la palabra de la ganadora de esta distinción. Mil gracias al señor Caupote de La Voz del Cerro, que es una radio comunitaria que tiene ya muchos años en Jujuy. Nos parece que es La Voz el canal más apropiado porque justamente estamos intentando visibilizar a las invisibles. Esta entrevista la pueden ver en el canal de YouTube y escuchar mejor en el canal de YouTube del Premio Palma Carrillo. Y ahora sí vamos a una pausa musical, a una canción muy hermosa de una colaboradora de La Vida en Violeta. Estamos hablando de Dani García, con el tema Mis Manos. Y Nora Benaglia, ambas de la Red de Músicas de Jujuy, que por cierto recibieron una mención honorífica en el 2020, en la primera edición. Y ahora sí vamos a la entrevista que todas esperábamos, que es la entrevista sobre violencia vicaria, realizada a la psicóloga argentina residente en España, Sonia Vaccaro. Vamos a escucharla entonces. Y estamos, como anuncié anteriormente, nada más y nada menos con Sonia Vaccaro,
psicóloga de altísimo perfil mediático, autora. Sonia fue quien acuñó el término violencia vicaria y ahora nos está regalando con un nuevo libro. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Sonia? Qué gusto tenerte nuevamente en La Vida en Violeta. Realmente un honor. Gracias, Verónica. Presentamos también la guía "Qué hacer si mi hija ha sido maltratada". Tenía otro nombre en ese momento, La Vida en Violeta. Pero bueno, gracias por invitarme para hablar de mi libro. Es un gusto verte otra vez. Y vamos por partes, porque me gustaría que nos contaras exactamente qué es la violencia vicaria, por favor. Bueno, decir que la violencia vicaria, antes que nada, es una modalidad de la violencia contra la mujer, de la llamada también violencia de género, o sea, aquella violencia estructural que se ejerce contra la mujer, se ejerce de modo preferente sobre las hijas y los hijos. O sea, el maltratador sabe que esta es la parte vulnerable de la mujer, de hecho, por eso ella aguantó tantos años a su lado y por eso los utiliza como objetos para continuar el daño contra ella. ¿Por qué le puse violencia vicaria? Porque vicario quiere decir, como adjetivo, la definición que hace el diccionario es que ocupa el lugar o sustituye a una persona. Por lo tanto, en ese sentido es que yo le puse violencia vicaria. Bueno, medianamente eso es, y en pocas palabras, lo que debe quedar claro cuando hablamos de violencia vicaria. Aclarar también, perdón, que la violencia vicaria sobre los hijos y las hijas siempre es maltrato infantil, aunque no todo maltrato infantil es violencia vicaria, porque no está dirigido a dañar a la madre. Mucho del maltrato infantil, aunque a la madre le duela, la intencionalidad, que es lo que define la violencia vicaria, no es el daño a la madre, además. Correcto. Y en este libro estás contándonos qué formas adquiere, qué avances se han logrado. Contanos un poquito sobre eso, por favor. ¿Cómo surge el libro? Bueno, el libro surge a raíz de mi primer libro, aquel de El pretendido síndrome de alienación parental, porque una de las presentaciones que hicimos de ese libro, una madre se acerca y me comenta que ella había sido acusada de este falso SAP, imposibilitada de proteger a su hijo y que ese niño había sido asesinado aparte. Luego de que a ella la amenazara reiteradamente con que le iba a quitar lo que más quería y le iba a dar donde más le dolía. A pesar que ella lo denunció en ese momento, la respuesta de la institución fue el SAP, tan famoso que padecemos y continúan padeciendo muchas madres protectoras. Por eso, en la base de la violencia vicaria, y al igual que lo define, a pesar que no le pone este nombre, el programa Duluth de la ciudad de Minnesota, está en la base las instituciones. La violencia vicaria no podría suceder si no tuviese la anuencia y el apoyo de las instituciones. Esta madre entonces me comenta eso y a partir de ahí yo empiezo a darme cuenta que muchas mujeres, luego de la separación, me empiezan a decir: me está haciendo esto a través de la niña, del niño, hace esto para hacerme daño a mí, la ha mandado con una máscara de un monstruo, la ha mandado a casa de regreso
con toda la ropa rasgada, ha interrumpido el tratamiento que el niño tenía que hacer en el periodo que estaba con él, lo regresa a la puerta de mi casa descalzo en pleno invierno, le pone un abrigo de lana en pleno verano con 40 grados de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, estas mujeres estaban desorientadas porque, claro, también las profesionales lo estábamos, porque ya teníamos para las mujeres maltratadas. Ya no era poner distancia con el agresor, no era darle recursos para ver cómo salían de la casa, cómo se podían proteger si él las atacaba, etcétera, etcétera. Ahora ellas habían puesto distancia física, pero comenzaban a ser agredidas a través, o sea, por interpósita persona, que es lo que es la violencia vicaria, y a través de donde más dolía, las hijas y los hijos. Entonces, encontré esto que decía el modelo Duluth. Había comenzado a hablar en el año 2013 de nuevas formas de violencia contra la mujer que incluían a los hijos y a las hijas siempre y que comenzaban a aparecer luego del divorcio o la separación. Comencé a estudiar estos casos, comencé a ver que había que hacer nuevas estrategias, pero claro, lamentablemente lo que me encontraba como profesional y lo que se encontraban estas madres protectoras, que es mucho peor, era que las instituciones se seguía protegiendo de modo extremo el rol de pater familia, incluso por encima del derecho superior que tendría que primar, que es el de las niñas y los niños. Allí llegué a la conclusión que el SAB era un constructo que era otra forma que era una forma de violencia vicaria, que por un lado los acusaba, el SAB las acusaba de enfermar a los hijos, entre comillas enfermar, inventando una enfermedad falsa, pero para atacarlas a ellas. Sí. Para los y las que necesitan refrescar el término, SAP es síndrome de alienación parental, que es un fraude, una herramienta más de la violencia de género y me encanta que lo veas y lo concibas como una forma de violencia vicaria, tal cual, tal cual. Sí, porque mucha gente quiso mezclarlo y decir la violencia vicaria es el SAT. No, nada más alejado. Pero bueno, ese es el eterno dispositivo de los maltratadores en esta psicopatía de la cual también hacen alarde, ¿no? Que es culpar a los demás de lo que ellos hacen. Entonces, en ese trayecto se había ideado también para, no solo para favorecer a los padres acusados de incesto y luego también a cualquier padre maltratador, por supuesto, padre entre comillas, porque como digo, me cuesta, padre es otra cosa, sino que además iba a atacar directamente el núcleo central, que es el rol de madre. La violencia vicaria es un ataque directo al rol de madre, además. El individuo que maltrata y que toma a los hijos como objeto, lo que está atacando y poniendo además, ponderando, mejor dicho, es el rol o el estereotipo de mala madre. Esto tan conocido en el patriarcado, ¿no? La mala madre, la mala mujer, la pérfida, la que quiere dejar al hombre sin nada, incluidos los hijos, que por eso con el SAP como excusa los arrancaba directamente y se lo entregaba al maltratador, y ahora con la violencia vicaria
Cuando no lo puede arrancar, lamentablemente vemos que estos individuos llegan a asesinar a las criaturas o hacerlos desaparecer, como está sucediendo en México, por ejemplo. México, la característica de la violencia vicaria es secuestrar a las criaturas. La justicia no admite el secuestro entre padres, por supuesto, dice, pero a las madres sí se las acusa de secuestro cuando desaparecen para protegerles, pero entonces luego dilatan en el tiempo esta desaparición forzada que hacen de los hijos a través de denuncias falsas, a través de convencer a estas criaturas que viven con él exclusivamente y con su entorno, que también le es funcional, porque el entorno actúa como un refuerzo de todo esta violencia vicaria, para que denuncien falsamente a la madre. Entonces, lamentablemente vemos madres que llevan años y años, ya no solo de litigios judiciales, con todo lo que eso implica, o sea, el empobrecimiento de las mujeres, sino también alejadas o imposibilitadas de ver, peor de todo, esas criaturas alejadas del entorno materno y de su propia madre. Y cuando digo criaturas, hablo incluso de bebés lactantes, con todo lo que eso significa, ¿no? Terrible, terrible tratamiento de estos casos en los medios. Es como muy preocupante porque primero lo caracterizan como casos muy excepcionales, ¿no? Porque, bueno, cuando sale cuando el padre ha asesinado a sus hijas o hijos. Pero aquí está saliendo otro fenómeno, bueno, que aparte desafortunadamente no es un caso aislado, uno por año y por nación, por decir, sino que desafortunadamente hay un corpus. Y aparte de eso hay una serie de casos que no se ven porque no salen en los medios, que es lo que vos estás diciendo, el secuestro del niño o la niña aún en edades muy, muy tempranas y el absoluto corte de vínculos con la mujer que intenta por años. El femicidio es la punta del iceberg. Estamos hablando de numerosísimos casos en donde las madres están sufriendo esta tortura de saber que los hijos y las hijas están con alguien capaz de violencia y muchas veces con maltratadores y muchas veces con los violadores de los mismos o los abusadores de los mismos niños o niñas, que es realmente desgarrador. No sé cómo, qué adjetivo ponerle, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace, Sonia? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, en España yo debo decir que en realidad se habla mucho. Claro que el avance en la letra y en las leyes y en el texto de las leyes es una cosa, luego en el pensamiento o en el imaginario colectivo donde están incluidos las y los funcionarios de las instituciones, ese es otro capítulo. Pero por suerte, aquí se legisló en el sentido de incluir, ya en el Pacto de Estado contra la violencia contra la mujer, en el año 2017, España incluyó por primera vez el término de violencia vicaria y le dio el estatus de víctimas de violencia de género a las madres de estas criaturas asesinadas por sus agresores. Porque estas mujeres, ninguna tenía el estatus de víctima de violencia de género, porque la justicia no las había escuchado, no les había dado orden de protección, a la que le había dado orden de protección no le había dado orden de protección para los hijos,
Ese es otro capítulo, cómo se disocia este delito. Entonces, en el 2017 se firma el primer pacto de Estado contra la violencia de género, que es ratificado por unanimidad con todos los representantes parlamentarios de ese momento. Y este pacto de Estado se ratifica en el año 2014, no, perdón, 2021, creo, sí. Y por lo tanto, ese fue un primer impacto que permitió que las leyes autonómicas, con Andalucía a la cabeza, hay que decirlo, en el año 2017, las leyes autonómicas que protegían a la mujer, o sea que era contra la violencia de género, incluyesen la violencia vicaria como una forma de violencia de género. En el año 2021 se incluye en la ley general, la ley orgánica del año 2004, que es de medidas de protección integral contra la violencia de género, y se incluye en el artículo, en el punto 1, artículo 4, si bien no mencionando violencia vicaria, la ley central, pero sí definiendo que también es violencia contra la mujer aquella que se ejerce sobre las hijas y los hijos o personas a su cargo, dice el texto. Con lo cual ese es un paso muy importante. La representante de Naciones Unidas para la violencia de género, Rima Al-Salem, se ha manifestado y ha hecho también un escrito que en realidad muestra la violencia vicaria y diciendo que es algo que tenemos que atender los hijos y las hijas como no solo ya como víctimas directas, que es lo que dice el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, sino además como objetos para continuar dañando a la madre. Es verdad que la ley de medidas de protección contra la violencia a niñas, niños y adolescentes menciona la violencia vicaria de forma directa, es una ley general, y las comunidades la han, como dije, la pionera fue Andalucía, pero luego el resto de las comunidades autónomas la ha recogido puntualmente en el texto de sus leyes. Así que la formación se está haciendo también en ese sentido, algo que es muy importante para que juezas, jueces y fiscales y fiscalas comprendan también y cómo detectarla, no solamente en la violencia vicaria extrema, que es obvia y evidente con el asesinato o la desaparición de las criaturas, sino en la violencia vicaria que yo le he llamado cotidiana o habitual, esta que permite a estos individuos, aún con condena firme de violencia de género, continuar en custodia compartida o con medidas de visitas con estas criaturas. La ley en este momento es verdad que eso lo prohíbe, pero es cierto también, vamos a decirlo, que hay una parte que dice excepto que, y muchas juezas y jueces están haciendo uso de esa excepción para permitir que tipos violentos, demostradamente violentos, con sentencias de violencia, tengan visitas con estas criaturas. Por lo tanto, por eso decía yo que en la mentalidad de quien interpreta el corpus jurídico todavía tal vez se tarde un poco más, pero las leyes están, hay que aplicarlas, necesitamos juezas y jueces de todas sus decisiones
a las niñas, a los niños, a los adolescentes y la perspectiva de la mujer, porque es necesario saber que ya no se puede obviar esa mirada, ¿no? De lo contrario, la justicia no puede ser equitativa. Las mujeres son más de la mitad de las habitantes del mundo. Y como muy bien me dijo alguna vez una funcionaria de Naciones Unidas, y las madres de la otra mitad, con lo cual no somos un colectivo y es necesario que se mire también desde lo que somos. Por eso España de verdad es pionera. Yo quisiera creer que el negacionismo que estamos viendo, no solo en España, sino en el mundo, no haga mella en esto. Tenemos que continuar cada día. No está hecho la puntada final, como siempre digo, y lo podemos dejar porque cada minuto se puede volver a la casilla de partida. Entonces tenemos que seguir muy firmes en afianzar permanentemente los derechos de las mujeres como madres protectoras también, porque detrás de toda mujer maltratada yo siempre digo que hay una madre protectora, aunque lamentablemente, y esto ya está por suerte recogido en tratados internacionales, las hijas y los hijos viviendo en un ambiente donde se ejerce violencia sobre la madre, son víctimas directas también. Un ambiente de tensión permanente es un maltrato de forma directa, sí. Absolutamente. Yo pienso en casos que no van a salir nunca en los medios, pero que son violencia y que es una violencia muy intencionada y de la cual los hijos y las hijas son víctimas. Pienso algo muy simple, algo que me tocó muy de cerca, y vos conocés el caso, Sonia, el caso de un hombre con un alto cargo internacional que, por ejemplo, se negaba a renovar el contrato de alquiler del departamento o hacer alguno nuevo, con lo cual la madre de sus hijos y sus hijos, que eran dos, estuvieron a punto de ir a un refugio porque a pesar de que la jueza de la Corte Suprema de la ciudad había dictaminado que había que poner, que había que garantizar un techo, ya no estamos hablando, no sé, de un reloj de lujo ni nada, un techo a los hijos, y era solamente para hacerle daño a la madre de los hijos. Es decir, dañar terriblemente a los hijos, ponerlos inclusive en riesgo para hacer daño a la madre de los hijos. Y esa violencia, que es casi invisible porque es cotidiana, no se la registra como violencia vicaria. Afortunadamente, vos has hecho un trabajo desde hace más de 10 años, desde el 2012 más precisamente, para justamente visibilizar esto ante la mirada pública, y afortunadamente los poderes fácticos empiezan a escuchar, ¿no? Excelente esta primera parte de la entrevista a Sonia Vaccaro. Tenemos dos partes más, pero antes vayamos a un nuevo corte musical, y esta vez en homenaje a las maestras. El 11 de septiembre ha sido el Día del Maestro, de la Maestra, diría yo, porque la gran mayoría son mujeres, y el 17 de septiembre el Día del Profesor o de la Profesora. Vamos a escuchar nada más y nada menos que Rosarito Vera, Maestra, ¿no? Letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. En la voz de Mercedes Sosa. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a la psicóloga Sonia Vaccaro,
Y te he visto también muy activa en México, es decir, de España, donde resides desde hace un tiempo, y donde has logrado formar esa conciencia entre las madres, a nivel legisladores, etcétera. Esto se va expandiendo y eso es un gran avance y una esperanza. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso, por favor, sobre este avance en México? Bueno, en México específica, que es la desaparición de las criaturas. Estos individuos los secuestran cuando a lo mejor no hay nada eh, acordado judicialmente, o sí lo hay, pero con alguna artimaña se llevan a los hijos o las hijas y luego comienzan a poner denuncias falsas. Ellos sí, vuelvo a lo que dije, esta cosa psicopática permanente de acusar a la mujer de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, todos los fenómenos que el patriarcado nos dice, denuncia falsa, querer quitar todo, etcétera, etcétera, todo eso es invertido, es lo que ellos están dispuestos a hacer y hacen, por otra parte. Entonces, en México tenía una característica puntual. En México tuvo un gran valor el asociacionismo de las mujeres. Siempre digo que estas madres protectoras, bueno, las mujeres de México son históricamente conocidas por su valentía, por su asociacionismo, etcétera. No son mujeres que se queden quietas y yo la verdad que admiro esa fortaleza. Y las primeras que se contactaron conmigo en cuanto vieron, por suerte hoy las redes a veces uno quiere desaparecer de ellas, pero por otro lado tienen esta cualidad que es indiscutible, que hace que de verdad se conozcan las cosas, ya no se pueden ocultar los fenómenos que ocurren. Por lo tanto, ellas contactaron conmigo. Yo tuve una reunión con todas las colectivas que se habían formado en ese momento, porque inmediatamente se asociaron. Siempre recuerdo que les dije, únanse, las mujeres unidas de verdad tenemos una fuerza imbatible. El patriarcado teme muchísimo la unión de las mujeres, por eso lo primero que hizo fue generar entre nosotras siempre confrontaciones y enfrentamientos varios. Muchas lamentablemente son víctimas, digo yo, y participan de eso, pero bueno, ese será otro capítulo. Y ellas se asociaron. México en 2 años logró que de sus 32 estados, 28 hayan legislado contra la violencia vicaria, como en el marco de, creo que un solo estado no lo hizo en ese marco, pero el resto lo hizo en el marco de el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, o sea, la que en España se llama violencia contra la mujer o violencia de género. Lograron insertarlo ahí, porque claro, inmediatamente, ¿cuál es lo que aparece? La voz del patriarcado. ¿Y por qué los hombres no? Como pasó con la violencia contra la mujer. Porque entonces yo continúo respondiendo, ¿por qué no es? Primero, porque es violencia contra la mujer, la violencia vicaria. Yo tengo más de 40 años de ejercicio de esta profesión. Soy psicóloga clínica también, lo cual quiere decir que tengo muchas horas de psicoterapias varias, de pacientes, etc. Yo nunca escuché a un hombre que diga que de verdad la mujer lo está amenazando a través de sus hijos. Sinceramente, nunca. Y cuando digo nunca, es ninguna sola vez. Nunca escuché tampoco a una mujer que diga, ya va a ver lo que le pasa, le voy a dar donde más le duele y dañe a sus hijos, para dañarlo a él.
Por lo tanto, si alguien quiere estudiar porque ve que ese fenómeno está y no se lo ha tomado, sería importante que haga estudios, Exacto. junte casuística y le ponga un nombre. Porque yo no llego a la violencia vicaria porque a mí se me ocurrió. Fueron los mismos asesinos que dijeron, te voy a dar donde más te duele, te voy a quitar lo que más quieres, ya vas a ver lo que te pasa, y siguen insistiendo. Si no hubieses insistido con separarte, esto no hubiese pasado, como justificando el asesinato de La un culpable es hijo. la mujer, claro, Exacto, pero digo que eso no es que yo se lo adjudique, ellos lo dijeron. tal cual. O sea, la violencia vicaria no la adjudiqué yo a ningún asesino seguro y a ninguno tampoco de violencia habitual, porque más de uno se jacta de decir, le quité los zapatos a la niña antes de que baje del coche para que vaya sobre el suelo mojado y no sabes cómo se puso la madre, ja, ja, ja. Terrible, terrible. Entonces, Sonia, no, digo contanos un que poco sí. cómo conseguimos tu libro, cómo lo has estructurado. Bueno, primero, ¿cómo está estructurado? Por favor. Bueno, el libro está estructurado con un poco con cómo hemos llevado adelante esta charla, con cómo comencé con la violencia vicaria. El prólogo, decir que es de una mujer a la que admiro muchísimo y que conocí siendo fiscal de violencia de género eh, para Madrid, y hoy en día es la fiscal general de violencia de género de España, que es mi querida Teresa Peramato. El prólogo lo hizo ella. Y, y luego está estructurado en un índice que está en internet, que lo pueden ver a través de la editorial, con casos, el caso este que me abre a mí el primer pensamiento de la violencia vicaria, con casos puntuales de ejemplos, eh, y sobre un estudio, el primero que se hizo acerca de violencia vicaria extrema, que hicimos junto a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, eh, y que pudimos ver el, a lo largo del año 2000 al 2021, contabilizamos 51 casos de violencia vicaria extrema, asesinatos de niñas y niños, y hay el caso de un adulto que es la madre de la mujer, para dañarla a la madre. En todos los el asesino había amenazado con quitar lo que más quería. La cifra que más me impactó es que en el 82% de los casos era el padre biológico, el asesino, y las criaturas eran de todas las edades, pero fundamentalmente iban desde los 2 a los 8 o 9 años de edad. O sea, criaturas absolutamente indefensas. Ese estudio es el que tomé como soporte para comenzar a estructurar el libro. Y con las características que podían ser, y además con un estudio comparado de Reino Unido que se había realizado 4 años antes, donde habían arribado a las mismas conclusiones, con la diferencia que ellos hicieron un estudio denominado asesinos de familia, cuando en realidad los que asesinaban eran a las criaturas, ¿no? Pero es de la Escuela Criminológica de Birmingham, y como la mirada nuestra era victimológica, por eso yo al menos puse el acento sobre la mujer y por eso la violencia vicaria. El daño, a pesar que ellos llegan a esa conclusión también,
el estudio de Reino Unido, que el daño estaba destinado a dañar a la madre y que yendo contra la madre, mejor dicho, asesinando a sus hijos, creyeron ir contra la madre. Eso es lo que dice literalmente el estudio de Reino Unido. Hay un dato también muy importante que yo señalo, que ambos estudios arribamos, que es que con los años esta cifra fue aumentando de violencia vicaria y pareciera ir en aumento. Por eso mi libro dice en alguna parte que a medida que las leyes fueron protegiendo a la mujer, se fue incrementando el tomar a las hijas y a los hijos como objetos para continuar ejerciendo poder, control y hacer el daño a las mujeres, que por supuesto lo que se busca es un daño irreversible con la muerte y la desaparición de las hijas y los hijos, y hacer un daño en goteo, como digo yo, con la violencia vicaria habitual y cotidiana, ¿no? Que va desde casos como el que acabas de mostrar tú, con el desentenderse del el dinero que tienen que tener los hijos, no la mujer, que esa es otra de las cualidades de estos individuos, que no pueden aparcar el conflicto, el odio terrible y el rencor que tienen contra la mujer de el amor sobre los hijos. Por eso es que yo digo que no son padres. Padre es otra cosa. Un padre sí sabe aparcar, sabe dividir. Si se lleve fatal con la mujer, no hace daño a sus hijos. Nunca, incluso hasta posterga muchas cosas precisamente por ellos. Eso es un padre. Estos individuos no lo son. Lo que buscan es dañarlos sin importar, como bien dijiste, si duermen en la calle, si tienen para comer, si tienen para vestir, no les importa. La cosa es creer que se daña a la madre, ¿no? Excelente, Sonia. Quería mandar un saludo muy, muy especial a las mujeres que nos están viendo, a las compañeras que nos están siguiendo por Facebook Live, y por supuesto decirles que una vez que editemos esta emisión vamos a hacer lo mismo de siempre, que es publicarlas en el canal de YouTube de La Vida en Violeta. Vamos a ir a un último tema musical de Nicaragua, con una gran amiga, maravillosa, cantante, que ha decidido ponerse en comunicación sobre derechos humanos y canta a ello, a Gaby Vaca. Muy, muy divertida el rap, la canción de Gaby Vaca. Un gran, gran abrazo para ella desde La Vida en Violeta. Ha estado con nosotras varias veces y bueno, ella siempre dice que una revolución que no la hace sonreír y bailar no le sirve. Sigamos entonces hasta el último tramo de esta entrevista a la psicóloga Sonia Vaccaro sobre violencia vicaria. Entonces, volviendo a la estructura del libro, está este estudio comparado, están los ejemplos de causas judiciales que pudimos corroborar. Lamentablemente, como en todas partes, cuando estos individuos se matan, yo no hablo de suicidio, por supuesto, en el suicidio hay sufrimiento del suicida, estos individuos se matan como una forma más de decirle al mundo: yo decido quién vive y quién muere. Exacto. Y aparte aquí me mato como forma de decirles: arréglense con los motivos que tuve o no tuve, y las explicaciones que puedan dar. Por lo tanto, hablo de cuando se matan, decía,
la causa se extingue. Entonces no podemos encontrar expedientes en esos casos. Los casos que hemos eh, podido tomar para el estudio tuvieron que ser también a partir de la hemeroteca, cuando estos tipos se mataban, y sino las causas donde quedaron ellos vivos, eh, por supuesto negando en todo momento el daño, e intentando justificarlo, como este que acabo de decir, que no es una frase mía, el último asesinato que se padeció aquí de violencia vicaria, que es: si ella hubiese vuelto, esto no hubiese sucedido, justificando, decía, el asesinato de su hijo de 12 años, el mismo día de su cumpleaños, que por supuesto el juzgado le había permitido que pobre esté en compañía de su padre y su padre de su hijo. Por eso es que digo que así como las instituciones son las que han permitido que la violencia vicaria exista, se considere, se tome en la mano, y como en México, que fue gracias no solo al movimiento de mujeres, sino a muchas y muchos parlamentarios de todos los colores, porque esto no tiene nada que ver con la política partidaria. Cuando se asesina, cuando sufren, están todas las tendencias partidarias sobre la mesa, no importa a quién vota. Y todas las clases sociales y todos los niveles. Además, claro que sí, todas las clases sociales, todos los niveles socioculturales, todos los estatus, como bien das el ejemplo de este personaje, con un alto cargo, a veces cargos sintónicos hasta con la defensa, entre comillas, de derechos humanos, género y etcétera. Paradojalmente es donde más se refugia este tipo de personajes, sí. Yo digo siempre que es donde más se disimula, lógico, pero decía también que hay que decirlo, que así como las instituciones favorecen, las instituciones y los integrantes de las instituciones, las y los integrantes de las instituciones han sido quienes han elevado la violencia vicaria a una modalidad de violencia de género, la han hecho visible, la han hecho posible en el corpus de las leyes. Así que, por suerte, existen en las instituciones gente que se va dando cuenta de cuál es el camino que debemos seguir, ¿no? Y las personas de a pie, ¿qué podemos hacer para luchar contra esto? Porque uno dice eso le pasa a los demás, pero habrá que hacer varias cosas, me imagino, porque estos violentos no actúan, como dijiste anteriormente, no actúan solos. Hay facilitadores, hay instituciones familiares, amigos, etcétera, que están facilitando esta situación. ¿Cómo podemos el resto de la gente contrarrestar eso, hacer avanzar la conciencia sobre este tema? Bueno, primero y principal, esto que tú haces, la difusión, el dar a conocer, porque yo creo que todo pasa por una, a veces es ignorancia del entorno, no es solo maldad, que ya sería suficiente, pero hay mucha ignorancia. Entonces el conocimiento de este tipo de cosas, el conocimiento objetivo aparte, porque es cierto que a veces es fácil decir, sí, mira lo que hizo fulano, que yo, si fulano no es un familiar mío, no es mi hermano, no es mi primo, no es mi cuñado, no es alguien que está allegado a mí. Ahí es más difícil.
Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad en general? Instruirse, conocer, hacer autocrítica, comprometerse con este tema, saber que este es un tema que nos incluye a todas y a todos. Aquí nadie está vacunado ni vacunada contra este tema. Le puede pasar mañana a una misma, a una hija, a una sobrina, a una nieta, a una hermana, a una prima, con lo cual esto nos incluye a todas y a todos, nos compromete y nos convoca. Por lo tanto, la sociedad, yo creería primero que tiene que hacer mucho asociacionismo contra este delito. Primero, y segundo, tiene que comprometerse y denunciar. Y no permitir que esto suceda. No permitir que esto suceda en ninguna de sus formas. No se puede justificar esto. Hace poco el mundo vivió y vio incluso un ataque directo a una mujer disfrazado de festejo. Exacto. ¿Sí? Minimizado hasta condiciones extremas de decir, bueno, no es para tanto. A ver, sí, señores, es para tanto. No tenemos que esperar asesinatos, porque la otra vez me decía un perito muy inteligente y me dice, pareciera que a la única víctima que se le cree es a la víctima muerta. Y lamentablemente no tenemos que llegar a ese punto. Por lo tanto, este es un problema que nos concierne a todas y a todos. Comprometerse, denunciar, no cerrar la ventana para no escuchar los gritos de arriba, llamar a la policía. A veces el llamado de un vecino o una vecina salva vidas. Eso es fundamental. Yo no digo que vayan a enfrentarse con una espada a un violento, porque incluso eso es de mucho riesgo, pero llamar inmediatamente a la policía y la policía que actúe inmediatamente, y la cadena se tiene que hacer quitándose el prejuicio de creer que se está exagerando, para empezar. Nadie cuestiona hoy en día ninguno de todos los procedimientos que se viven en los aeropuertos. A nadie se le ocurre decir, uy, esto están exagerando, ¿qué me están haciendo sacar el reloj, la pulsera, los pendientes? No, señores, la seguridad y la vida, no hay exageraciones. Entonces, no pensemos que estamos exagerando. Cuando escuchemos, veamos gritos, peleas, discusiones, etcétera, llamamos inmediatamente a la policía. Excelente. Y la policía tiene que venir. Esa es otra cosa también. Pero bueno, y la formación constante, permanente, continuada, el conocer. ¿Cuándo llega el libro? Me preguntaste. Exactamente. Bueno, el libro se puede comprar por internet, por supuesto. La editorial ha hecho un gran esfuerzo para hacer incluso un gran, y me consta, porque así lo ha hecho con México, un gran descuento para que las librerías de Latinoamérica puedan pedirlo y que quede medianamente en el mismo precio que se compraría aquí, o tal vez lo que significaría lo mismo. Por lo tanto, pídanlo por internet. Todavía no está la versión de ebook. La editorial la va a sacar en breve, por supuesto, pero la forma de tenerlo en este momento es así. Espero en algún momento que haya alguna librería en Argentina que lo tenga concretamente, y decía que espero también poder ir yo presencialmente a presentarlo.
Por supuesto, te esperamos y desde ya estamos anotadísimas para esa presentación en vivo y en directo, como decíamos antes. Sonia Vaccaro, autora de Violencia Vicaria, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta y mil gracias por haber hecho este libro que probablemente va a salvar vidas y va a salvar mucho del bienestar que las mujeres tenemos que tener protegiéndonos de estas violencias. Mil gracias, Sonia. Gracias a vos, gracias a todas las personas que se interesen por este tema. El libro se llama Violencia Vicaria, golpear donde más duele. Y gracias a todas las madres protectoras que están todo el tiempo acompañándome, porque aunque no lo creas, yo tengo ataques también de, bueno, los maltratadores, esa es su modus vivendi, digamos, pero así que agradezco profundamente también a vos este esfuerzo que haces constante y permanentemente por informar y educar. Gracias, Verónica. Un gran saludo. La verdad, maravillosa la entrevista a Sonia Vaccaro. Un gran abrazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Acuérdense que está el canal de YouTube de La Vida en Violeta. Hay un montón, hay numerosas emisiones en donde Sonia ha participado y otras personas que han hablado de violencia vicaria y de síndrome de alienación parental, como Analía Boscato, por supuesto Sara Barney, Gilda Morales. Búsquenlo, van a encontrar mucho material porque esa es una de las formas de contrarrestar, informándonos y haciendo conciencia para que los legisladores hagan conciencia y haya cada vez más leyes que nos protejan y protejan a nuestros hijos e hijas de la violencia vicaria. Nos vamos, ya nos pasamos de la hora bastante. Acuérdense, postulen a mujeres, grupos de mujeres para el premio Palma Carrillo. La convocatoria cierra el 30 de septiembre. Es un deber y un derecho conocernos y reconocernos. Los aportes que hacemos las mujeres, aportes heroicos y la mayor parte de las veces ignorados. Nos vamos, mil gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Mi nombre es Verónica Pereira Carrillo y nos vemos la siguiente emisión de La Vida en Violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos